Hoy estamos aquí en la Procuraduría General de la República. Tendremos una entrevista, una plática con el procurador Jesús Murillo Caram sobre las investigaciones del caso Iguala. Hola, Viviana, ¿qué tal? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Jorge Fernández platica hoy con el procurador Jesús Murillo Caram sobre asuntos que no había revelado antes a la prensa en el caso Ayotzinapa. Veamos la entrevista. Procurador, gracias. Al contrario, gracias a usted. Sí. A ver, vamos a platicar sobre todo de la investigación que se ha realizado en el caso Iguala. La investigación, lo hemos dicho aquí en otros espacios, nos parece una investigación muy amplia, muy seria y quizás la más amplia que ha tenido que realizar el Estado mexicano en un crimen de estas características. Sí, yo lo he dicho varias veces, es la investigación por lo menos la más grande que se haya hecho. Hay una enorme cantidad de gente trabajándola, y digo hay, porque no va a parar hasta que no hayamos detenido al último de los responsables. ¿Cómo se recibe una investigación de este tipo? Ha habido muchas críticas de que se comenzó tarde la investigación. Ustedes la reciben prácticamente una semana después de los hechos. Más de una semana después. Y la recibimos porque en términos de la ley tuvimos que esperar la declinación de la Procuraduría de Guerrero para poderla asumir. Aunque esto no implicó que no desde el principio hubiera auxilio de la Policía Federal para la investigación que hacía Guerrero, e incluso algunos de mis peritos estaban en calidad de observadores desde el principio. Procurador, ¿cómo reciben la investigación? ¿En qué condiciones estaba? Hay hechos, eso la primera semana yo recuerdo que se estuvo buscando a los muchachos casa por casa en Iguala, cuando uno decía, es un poco descabellado, ¿no? Casi tanto como el procurador, pero sí. La recibimos sobre la base de que algún declarante había dicho que estaban en unas tumbas en un lugar que se llama Pueblo Viejo, y en donde efectivamente había algunos cadáveres, y perdimos todavía un poco más de tiempo en meternos en esa investigación, hasta que, y por fortuna muy rápido, los peritos nuestros, muy rápido me dicen no son. Y después se tardaron en ratificarlo los demás peritos, pero cuando ya nos dicen no son, entonces inmediatamente abrimos nuevas líneas de investigación. Y nuevas líneas de investigación que nos fueron llevando a cerrar el círculo de manera tal que pudiéramos completar hechos que se veían muy aislados. Porque por un lado había una intervención policíaca, por otro lado teníamos algunas pistas ya de intervención de la delincuencia organizada, por otro lado me aparecía un hueco enorme en el trabajo de la policía de Iguala, hasta que detectamos que había participado la de Cocula. Cuando descubrimos que las patrullas se habían modificado en cuanto a su numeralia, nos dimos cuenta que había una participación, empezamos la investigación en Cocula, que no ha terminado. En Cocula todavía estamos viendo mayores grados de responsabilidad de las autoridades, pero esta Procuraduría no inventa, se basa en hechos, y por eso vamos a veces lo que parece despacio, pero que a los investigadores que hemos invitado les ha parecido muy rápida. Desde el principio pedimos auxilio, le pedí al procurador de los Estados Unidos que nos ayudara con el FBI, nos mandaron un analista que lo primero que me dijo fue, oiga, es impresionante la cantidad de información que ya tienen. Entonces mandaron un analista para poder darle un poco más de acomodo a la información de manera que fuera más útil, y empezamos a cerrar, a atar cabos, claro, a cerrar hasta darnos cuenta de que los policías habían entregado a los grupos de detenidos, y digo todavía grupos de detenidos, aunque no tengo detectado más que estudiantes, los entregan a los grupos criminales. Detenemos, y ese fue el primer gran avance, al jefe de la banda de Guerreros Unidos, y ya nos da una información que ya nos orienta muchísimo más hacia donde sucedieron los hechos. La detención ya de los autores materiales me completa, es decir, prácticamente primero tuvimos a los policías que detuvieron, y al mismo tiempo, prácticamente muy poco tiempo después, teníamos al líder de la banda y a los líderes intelectuales, que sin duda alguna son el presidente municipal y su esposa. Y nos faltaban los materiales, era el asunto más delicado, era lo que nos tenía en un espacio terrible. Cuando detenemos a los primeros autores materiales, cerramos el cuadro completo. Ahora, hay cosas que no se terminan de explicar. A ver, primero, ¿hubo enfrentamientos en Iguala?
porque el jefe de Guerreros Unidos en su declaración dice que hubo enfrentamientos y que entre los muchachos había alguno de los rojos. Él habla de un enfrentamiento que nosotros no hemos localizado. En un caso dice que hubo un grupo de delincuentes, lo señala él, no con policías, señala incluso al grupo con el apodo que los llaman, pero no encontramos ni siquiera impactos de bala en el lugar, no encontramos nada más que nos lo pueda asegurar. Después, lo que pudiéramos llamar enfrentamientos, pues es un enfrentamiento muy disparejo porque los alumnos de la normal se defienden a pedradas y los policías les contestan con balas, que es donde se dan los primeros muertos. 6 muertos, ¿no? 6. Y en un caso ni siquiera eran estudiantes de Iguala, eran un equipo de fútbol. Y después de eso empiezan las aprehensiones, las detenciones, diría yo, porque no son aprehensiones, ¿no? Son aprehensiones que se convierten en el momento en que los entrega una banda criminal en desaparición forzada, lo he dicho muchas veces, y lo digo muchas veces porque es la primera vez que se utiliza la figura, aunque no está en nuestros códigos, pero es una figura internacional de desaparición forzada. No tengo problema para la consignación, aunque no aparezca la figura, porque es más alto la consignación que estoy haciendo por homicidio calificado, en el caso de los que tengo determinados como tal. Esos son los enfrentamientos que hay, son prácticamente 3 eventos, no podían llamarse enfrentamientos 2 de ellos, pero son 3 eventos. Uno es en la terminal, en donde golpean a un chofer, hay pues, una agresión, después viene un enfrentamiento en donde hay piedras contra balas y después viene una balacera en el otro camión. A ver, y hay un joven, uno de los jóvenes, que eso siempre me ha intrigado, que aparece desollado, que le decían el chilango. ¿Era parte del grupo de los estudiantes? ¿Es un evento separado? Tenemos el ADN de él, estamos haciendo la investigación y no quiero decir nada hasta no estar seguro de lo que tengo. Pero sí estaba en el grupo de los estudiantes, no lo sabemos. No decir nada hasta estar seguro. No lo sabemos. ¿Cómo llegan ustedes a Cocula? ¿Cómo llegan al tema del basurero? La realidad es impresionante. Estaba yo en Chilpancingo con los padres, cuando uno de los padres, en el momento que estábamos armando las brigadas que al principio salían a buscar, señala en un plano que traía él una iglesia que decía estaba solitaria en Cocula. Cuando yo veo el plano y con la información que ya tenía previa, me intrigo por lo que puede suceder, ya tenía sospechas de la participación de la policía de Cocula por otro tipo de razones. No me daban los números de las patrullas que habían participado. Entonces, cuando él me señala Cocula, veo la distancia que entre Cocula, veo el plano y veo la ubicación, les pido que no hagan la brigada Cocula y al día siguiente mando yo un grupo de investigadores que de inmediato detectan las irregularidades, sobre todo en el centro de información, en donde habían cambiado los partes y no decían que habían ido a Iguala. Entonces se investigan las patrullas, se ven las repintadas, una de las funcionarias del C4 declara que ese no es el parte, que está cambiado y nos entrega el parte original, y ahí detectamos ya la participación de los policías de Cocula. ¿Y ahí llegan por los policías o por otros detenidos? ¿Cómo llegan al basurero? Cuando los policías dicen que entregan... Cuando detenemos a los autores materiales, esos son los que llevan al basurero, y ahí sí ya... Los policías son los que informan. Los policías les entregan a los delincuentes. Pero ellos dicen que les entregan a los delincuentes e indican quiénes son los delincuentes. Quienes se los entregaban era al Pato, al Bimbo, puros apodos. Entonces, primero la identificación de los apodos con los delincuentes y luego después la detención de los delincuentes. En el momento que me informan que uno de los delincuentes declaraba que había sido el basurero, yo me arranco al basurero. En el basurero me entero que la declaración continuaba y que los habían tirado en el río. Ahí solicito de inmediato a los buzos de la Marina y mando. Los peritos estaban trabajando en el basurero. Entonces ya envió otro grupo de peritos a sacar las bolsas. 100 gentes había ahí que sacan las bolsas, los residuos, y entonces prácticamente cerramos completamente el sitio. Ahí se ha dicho, entre las cosas que se han dicho, es que era imposible que eso ocurriera, que había caído esa noche una tormenta terrible. Es cierto. El reporte meteorológico de todas las áreas meteorológicas dicen que en el estado, en la región, o sea, casi prácticamente todo el estado, hubo chubascos aislados. Y chubascos aislados significa lo que hemos visto muchas veces, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que pasa uno la glorieta y dejó de llover. O sea, puede estar lloviendo a un lado y acá no. Ahí no pudo haber llovido porque las huellas del incendio son evidentes, los peritajes son evidentes. Pudo haber habido un chipi que en lugar de apagar un incendio lo aviva
como cuando alguien a una hoguera le echa unas gotas de agua, que se aviva. Pudo haberlo habido, la verdad es que nadie lo va a saber. Los únicos que pueden saberlo son los que declaran. Y entre los que declaran hay uno que dice que efectivamente hubo un chipi-chipi, pero que no llovió. Hay también quien dice que es imposible que eso haya ocurrido porque los vecinos de la zona hubieran visto la hoguera y hubieran advertido. Evidentemente quien dice eso no ha ido a la zona. En kilómetros a la redonda no hay una sola casa. Tuvimos Y la barranca está, tuvimos oportunidad de ver unos videos de la zona y claro, efectivamente no hay nadie. Sola casa. No hay, y no se ve la barranca, hay que meterse exactamente en el ángulo que entra para que se vea. Eso es absurdo también. Como absurdo es el planteamiento que decían que no podía haberse quemado de esa manera ahí porque no se daban los grados de temperatura necesarios. Me dicen los peritos que una llanta se quema a 1500 grados y huellas de llantas hay muchas, como pueden verse en los videos. Huellas digo porque quedan en algunos casos los puros alambres y en otros un pedacito. Ahora, hacer toda esta operación, llevar a 40 personas, llevarlas a un lugar tan alejado, haberlas trasladado entre distintos puntos del Estado, es una operación muy grande. Hay 80 detenidos y seguramente participaron muchos más, porque no es tan sencillo llevar 40 personas. Acordémonos que fue por pasos y en grupos, por eso relatamos todo el tránsito, porque incluso sabemos por dónde. Hay una cámara, la única que encontramos en Iguala, que nos señala el paso de uno de los vehículos, una camioneta con detenidos, y del otro lado, por el otro camino a la brecha, es que operan dos policías, la de Cocula y la de Iguala. Los otros llevan otros detenidos, a unos los sacan de la comandancia, a otros los van deteniendo y los llevan al punto de reunión en Lomas de Coyotes, o algo así se llama el lugar en donde los entregan a los delincuentes. Los delincuentes salen de Lomas de Coyote, dan la vuelta y se suben hacia el basurero de Cocula. Llegan varios de los jóvenes muertos ya. Sí, eso es lo pero que no dicen. Sabemos por qué. Es decir, pudiera ser por asfixia, pudieran haber herido ya muertos, no sabemos. No hay claridad sobre el tema. Pero en la declaración tampoco... En la declaración lo que dicen los autores materiales es cuando ellos les llegan, cuando los bajan del camión, algunos ya están muertos. ¿Por qué ocurre esto? Quizás una de las preguntas, hay varias preguntas en ese sentido, una de las preguntas que yo me hacía es... ¿Qué hacían los jóvenes de primer ingreso de la normal de Ayotzinapa a 200 kilómetros de su escuela en Iguala? A ver, Esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿por qué tanta hazaña? Porque hemos visto hechos terribles en los últimos años, pero muy pocos con tanta hazaña como esta. A ver, primero, yo he dicho que no tengo ninguna evidencia de que los jóvenes normalistas sean parte de ninguna cuestión criminal. Lo corroboran las declaraciones de quienes estuvieron en el momento de que los interrogaba el jefe del grupo delincuencial y ellos, después de un intenso interrogatorio, un fuerte interrogatorio para no usar más calificativos, no podían decir más que lo que ellos sabían. Y alguno de ellos por fin se para y dice, bueno, el que nos trajo fue y este es el que sabe. Paran al que sabe y es el que empieza a decir que primero que les dijo a los jóvenes que iban a Chilpancingo a botear para venir a una manifestación el 2 de octubre y que no llegaron a Chilpancingo, se los llevaron directos a Iguala. En el camino ya les dijeron que iban a impedir que hubiera un evento político en el municipio y eso es lo que los jóvenes sabían, no sabían más, no tenían mayor. Porque una de las tragedias es que, salvo unos pocos, todos eran chavos en su enorme mayoría de primer ingreso. Sí, es otra de las cuestiones que es una pista muy importante, porque cuando los autores materiales dicen que están buscando al que sabe, dicen es el único que tiene pelo. Todos los demás eran pelo largo. Sí. Todos los demás eran pelones. ¿Qué es lo que viene en la investigación? Hay una verdad... Localizar a todos. Yo no sé si es la palabra correcta, pero hay una suerte de verdad jurídica, ¿no? Ya con los resultados de ADN, algunos otros resultados llegarán, viene toda la parte de ADN mitocondrial y demás que se tiene que realizar, pero se puede ya establecer un caso, una suerte de verdad jurídica,
y transitar el resto de la investigación sobre este punto? Una relativa verdad jurídica hasta este momento, porque no puedo determinar el número de quienes fueron asesinados. Y en algunos casos ni siquiera hasta la personalidad. Por eso es tan importante continuar con las aprehensiones. Por eso es tan importante detener a los autores materiales. Y a los intelectuales, a los que manejaban desde lejos, a los operadores de lejos, para tener una versión completa, o más completa por lo menos, de lo que sucedió. Hay personajes como el Gil, ¿no? Este hombre Que era el que dirigía. Que era el que dirigía, o el jefe de la policía de Iguala, que terminan Sí, siendo muy la policía de importantes. Iguala en la otra parte. Son los operadores remotos de esta cuestión. Pero hay operadores directos que todavía tenemos que detener. Y en todo esto también hay responsabilidades políticas. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que ocurrió en Iguala, queda muy claro, el señor Abarca, su esposa y demás. El gobierno del Estado en la investigación... Tengo una averiguación abierta. Tienen averiguación abierta. Nada más. No pero hay una averiguación abierta Sí, respecto al gobierno del Estado. No precisamente al gobierno del Estado, sino a las responsabilidades de alguien más. La actuación del gobierno De del algún Estado. funcionario. De O de funcionario. algunos funcionarios del gobierno. En ese sentido, cuando... Jesús, ¿te sientes satisfecho de la investigación? A ver, nadie puede sentirse satisfecho de ver un acto tan brutal como este. A ver, tú me preguntabas hace un momento y tienes toda razón, ¿cómo puede suceder esto? No puedo entender un nivel de estupidez. De saña. No Claro, puedo entenderlo de otra manera. Entre gente tan joven, de los dos lados. Sí, algo está mal. Algo no. Eso cuando uno ve la declaración de los autores materiales y pareciera que están hablando del juego de América Tigres, ¿no? Y están hablando de cómo mataron, quemaron, destruyeron. Un drama terrible. Claro. Que no se los ven ni afectados. Sí. Es esto lo que tenemos que encontrar una salida. Y no es una salida que pueda dar solo el gobierno. Es una salida que tenemos que hacer en conjunto con toda la sociedad. Desde luego que la responsabilidad mayor recae en el gobierno, pero tiene que participar una buena parte de la sociedad. Hay un problema educativo que no tiene que ver solo con las escuelas, que tiene que ver también con el entorno familiar, con la convivencia social. Tenemos que restablecer las reglas de convivencia. El tejido social está roto cuando ocurren este tipo porque están rotas sus reglas. Claro, por eso. Entonces tenemos que restaurar las reglas. Yo siempre digo, desde que no haya una falta de respeto, una señal roja para pararse en la calle, desde ahí tenemos que restablecer las reglas de convivencia. Tenemos que restablecer reglas de convivencia en muchos sentidos, en el respeto a los demás, en el entendimiento de que nuestra libertad depende de que respetemos la libertad del otro, de que seamos capaces de entender que para poder vivir mejor tenemos que darnos los espacios que la propia ley y la sociedad han generado. Repito, la responsabilidad mayor sin duda es del gobierno, pero a fin de cuentas es de todos. Es de todos, pero además cuando se habla de recuperar las reglas, que es muy importante, nos encontramos también con que hay muchas otras reglas que se rompen, ¿no? Pongo ejemplo. Uno va a Chilpancingo y cuando ve que el Palacio de Gobierno es tomado y derribada la puerta con una patrulla de la policía que se tenía secuestrada desde hace días, o cuando se secuestra a diputados locales y se los hace desfilar por las calles como hacía Sendero Luminoso, son reglas que se están rompiendo. ¿Cómo se ve eso desde la Procuraduría? Bueno, desde luego hay ahí una afectación al orden jurídico, es decir, hay que reimplantar el Estado de Derecho, pero reimplantar el Estado de Derecho implica algo que es difícil que la gente entienda. La gente oye y dice gobierno, pero en este país hay tres gobiernos: hay un gobierno municipal, hay un gobierno estatal y hay un gobierno federal, y cada uno tiene sus reglas de competencia. Romperlas es romper el Estado de Derecho. Esa es la dificultad de esta área, que tenemos que actuar con un apego total a la ley, porque tenemos que poner el ejemplo de apego al Estado de Derecho. Y en consecuencia las autoridades estatales y municipales tienen que hacer lo mismo. Es por eso la importancia del planteamiento del presidente en cuanto a la policía, al mando único estatal. No es dejar sin policías municipales a los municipios, es unificar el mando para tener un control mayor, para ser menos vulnerables a las policías municipales. Una mayor movilidad de las policías. Porque de ahí viene el poder encadenar otra vez, el poder amarrar otra vez ese tejido social con el respeto a las normas elementales. Es decir, cuando entendamos que hay quien resguarda la posibilidad de que esas normas que nos hemos dado la sociedad para convivir, y que el ejemplo más claro es que si una luz está en rojo te paras para que el que esté en verde pueda pasar,
es una elemental regla para evitar mayores problemas, pero como es a todas, que tiene que asentarse desde luego en el propio lugar, en el policía más próximo. Y el policía más próximo es vulnerable, se convierten fácilmente en halcones. Por eso un mando único que tenga un control mucho más efectivo. No los controles que hoy señala la ley, que son simplemente de inicio, en el que tú controlas cómo entra, con qué características, sino con una capacidad para poder seguir la actividad diaria del policía. No solo su actividad, sino cuál es su situación en general moral, económica. Porque el policía tiene que ser el que represente esa seguridad de la sociedad, de que hay quien cuide que las normas se cumplen. Cuando tengamos eso, estamos del otro lado. Teniendo eso, dice que estamos del otro lado. Viene también una transformación de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General. También obliga a una transformación muy profunda, no es un cambio de siglas solamente. Hemos estado trabajando para esto, porque no es solo el cambio de la Procuraduría Fiscalía, es un cambio de procedimiento penal que tenemos que terminar para antes del 16. Y es un cambio de mentalidad. Es un cambio que es importantísimo y el más difícil de hacer en la propia mentalidad de quienes formamos parte de estas instituciones. Por eso creamos el Centro de Formación Profesional que está en San Juan del Río, en donde estamos preparando a los que deben ser los funcionarios de la nueva Fiscalía, del nuevo procedimiento penal y del México que aspiramos todos, de convivencia, de entendimiento, de concordia, de paz. ¿Cómo se logra eso? O sea, técnicamente, ¿cómo se logra transformar una institución que está en marcha, que tiene una historia muy arraigada en el país, en la cultura de la gente, en la forma de hacer justicia? Hemos empezado por el y crear una institución nueva. Hemos empezado por la forma de reclutamiento. Ya no hacemos convocatorias públicas. Hemos ido a las escuelas que tienen estudios que nos interesan, específicos, criminología, antropología, sociología. Hemos invitado a los jóvenes que están terminando su ciclo y los traemos a un curso al Centro de Formación Profesional. En ese pasan 6 meses. El primer grupo lo tomamos de la Universidad de Monterrey, ya que trajimos cerca de 100, alrededor de 100. Se quedaron 47, porque algunos no quisieron, otros porque no tenían la vocación, pero los 47 que se quedaron nos han resultado espléndidos. Nos han resultado otro tipo de investigadores a una institución que ya se transformó para convertirse en fiscalía, por lo menos en eso. Hoy no tenemos policías en la Procuraduría, tenemos investigadores, es decir, detectives, es decir, agentes. Y estos investigadores, en esa parte de la Procuraduría, tienen esa función, la de investigación, con apoyo, como dice la ley, en las policías, en todas las demás policías. La policía ministerial y demás... Lo que era la policía ministerial... Se transforma... Se integra a la agencia de investigación. Ajá. En el momento que sea fiscalía se convierte ya no en policía, sino en el cuerpo de investigadores. Y se redistribuye también la fuerza en delegaciones regionales, ¿no? Lo de las delegaciones estamos en estudio, si es conveniente una delegación o si es conveniente fiscalías regionales que no tengan que ver con la delimitación geográfica. Si el ámbito es federal podemos rebasar fronteras estatales y puede ser mucho más efectivo. El caso de La Laguna es un caso típico. Torreón y Gómez Palacio tienen el mismo problema, aunque sean 2 estados distintos. Entonces, ahí lo que hace falta es alguien que tenga el conocimiento conjunto. Lo estamos ensayando en Tamaulipas, creo que con éxito. Y eso es posible que lo modifiquemos. A ver, ya tenemos que ir concluyendo, pero ahora que hablas de Tamaulipas, me llama la atención cuando uno ve lo que ha ocurrido en Guerrero, incluyendo las marchas y los actos de vandalismo que ha habido, ocurren en un cinturón, ¿no? Guerrero, Michoacán, parte de Oaxaca, Morelos, el Distrito Federal. Hay otras regiones del país que están viviendo cosas diferentes. Con diferentes características. No es lo mismo el problema de Michoacán, aunque esté pegado a Guerrero, que el de Guerrero. Tienen características completamente distintas. Completamente distintas. Y en cada caso tenemos que analizar esas características, a veces por región, por eso insisto, en que la Fiscalía tendrá que transformarse más que en regiones, más que en delegaciones. Y por eso mismo no puede haber respuestas absolutas al tema de la seguridad. Ni estrategias similares. No se trata de hacer una estrategia nacional, o más bien,
La estrategia nacional será la composición de las diferentes estrategias Claro. locales y regionales. Y a eso se está apostando. En eso estamos. A ver, se hizo un plan para Michoacán, se hizo otro diferente para Tamaulipas, estamos haciendo uno distinto para un Guerrero que dentro de sí mismo tiene especificidades completamente distintas. Sí. Ni es lo mismo la Costa Chica que la montaña, ni es lo mismo Acapulco. Ni la Costa Chica y la Costa Grande. Ni la Costa Grande, ni es lo mismo Acapulco que Zihuatanejo. O sea, ahí tenemos que ver con microscopio el asunto. A ver, finalmente, ahora, en un minuto, Jesús Murillo Caram, ¿cómo concluirá el tema Iguala? ¿Cómo te imaginas concluir el tema Iguala, si es que algún día puede concluir? El hecho de decir que vamos a detener y castigar a los culpables no es solo la detención y el castigo. Es fundamentalmente el tener la información completa para poder culminar completamente el asunto. Es prácticamente la única fuente que nos queda para poder determinar con precisión lo que sucedió. Y es en eso en lo que estamos trabajando y no vamos a parar. Y esa es la respuesta última que se puede obtener, por cómo se han dado las cosas. Es la línea más clara de investigación que tenemos. Jesús Murillo Caram, muchísimas gracias No, al por esta contrario, te plática. agradezco. Gracias. Bueno, esta fue la entrevista, la plática con el procurador Murillo Caram. Forme usted ahí su propia opinión. Así es, Jorge, platicabas hace un ratito con que hay temas, por ejemplo, de estos jóvenes que ellos mismos no sabían, de estos normalistas que ellos ni siquiera sabían a dónde iban. Sí, por supuesto, es uno de los muchos temas que hay en esta entrevista que habrá que analizar. Y ya nos vamos, que descanse, pásela muy bien y mañana tenemos una entrevista muy personal con el procurador Murillo Caram. Hasta mañana. Y recuerda, en el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias. Sin embargo,